Ah, la lección de hoy es la número 25 y ya estamos en el capítulo 24 del libro de Jeremías. La Eso. lección de hoy se llama Señal de los higos buenos y malos. Señal de los higos buenos y malos. Y la pregunta de rigor de todas nuestras clases de estudio, ¿cuántos me van a ayudar a leer hoy? Amén. Listo entonces. Vamos a ir entonces al capítulo 24 de Jeremías. Es un capítulo que es cortito en relación a los 23 anteriores que hemos estudiado, pero que tiene una profundidad maravillosa, así que entre todos la vamos a descubrir en esta tarde. Alejandro, del versículo 1 al 7, por favor. Ok, Jeremías entonces 24 del 1 al 7 dice así. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Yahweh 2 cestas de higo puestas delante del templo de Yahweh. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Versículo 3. Y me dijo Yahweh, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. ¡Qué misericordioso! 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Yahweh, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Aleluya, qué Amén. tremendo. Miren, en estos primeros 7 versículos ya podemos ver la misericordia del Señor hacia su pueblo una vez más. Así es. Jeremías nos relata una visión dada después de que Jeconías fue conducido al cautiverio. Por lo tanto, tuvo lugar durante la primera parte del reinado de Sedequías. En una visión a Jeremías se le mostraron 2 cestas de higos. Y vamos a ver que la higuera es símbolo de Israel mismo. A menudo la higuera simboliza la salud de la nación, tanto espiritual como físicamente. ¿Y dónde está eso? En la escritura. Así que vamos a comprobar por las escrituras de qué trata la simbología de la higuera. Así que el delegado de la familia Iturra Polanco, por favor, Oseas 9:10. Oseas 9:10. Y Dati, Primera de Reyes 4:25. Primera de Reyes 4:25. Si ya lo encontró, se puede desmutear y leer el versículo. Oseas 9:10. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron de la vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Amén. Como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ahí Así el es. profeta Oseas también está haciendo la simbología o la figura de Israel, tratándola como higuera. Vamos a ver que más tarde la Biblia nos habla de un tiempo glorioso. Primera de Reyes 4:25.
Amén. Y dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Como decíamos, en, en esta simbología que la escritura le da a Israel como higuera, presenta también el símbolo de la salud de la nación espiritual como física. Y aquí vemos en Primera de Reyes 4:25 que está hablando de su condición espiritual, que estaba muy bien, vivían seguros. Más tarde, siguiendo a los profetas menores, podemos ver advertencias a la nación de cómo Dios traería la destrucción y el fracaso de las cosechas como parte de los juicios contra ellos, especificando las higueras vacías, desnudas e infructuosas. En los libros que encontramos esto es en el libro del profeta Joel, del profeta Habacuc y Ageo. Es casi como si la higuera fuera como un barómetro de la salud de la nación, quitada como castigo y floreciente en tiempos de restauración. Y nos encontramos también que en el Nuevo Testamento podemos ver a Jesús usando la higuera simbólicamente. En primer lugar, en el llamado de Natanael, que estaba sentado bajo una higuera como un verdadero israelita. Y esto lo encontramos en Juan 1 del 48 al 50. Y más tarde, ¿se recuerdan ustedes cuando él se acercó a la higuera que dice en Marcos 11 del 12 al 21, Alejandro? Marcos 11 del 12 al 21, lo vamos a recordar. Marcos 11. Del 12 al 21. Muchas gracias. Marcos 11 del 12 al 21. Del 12 al 21. ¿Sí? Dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yahshua dijo a la higuera, nunca jamás como nadie fruta de ti, o fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Yahshua en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. 19. Pero al llegar la noche, Yahshua salió de la ciudad. 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 21. 21. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Amén. Miren, este pasaje aquí que vemos aquí en Marcos, que comienza con el relato de la higuera estéril, luego pasa por la purificación del templo y luego continúa con el relato de lo que había pasado con la higuera. Es para ver que nosotros veamos la secuencia de tiempo desde cuando el Señor le habló a la higuera y cuando sus discípulos vuelven a pasar y ven que lo que el Señor le había dicho se había efectuado. Entonces, para confirmación a sus discípulos que Él era el Señor y que tenía poder. Y segundo, y lo más importante, es que Él estaba hablando de una manera profética al templo, o sea, al pueblo, que se había olvidado de Dios, de sus leyes y de los religiosos que habían impuesto una tradición, Dogmas de hombre. dogmas de hombre, Así es. en vez de enseñar
la instrucción como Dios la había dejado Así establecida. es. Entonces vemos que acá el Señor también está representando a Israel en Marcos 11, lo que vimos como un pueblo con falta de fruto. Así es. Y lo bajamos a nosotros ahora. Nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua, Amén. que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que debemos estar nosotros. Nutrirnos cada día de la palabra del Señor, estar en su presencia cada día, buscarle a Él para que seamos hallados con fruto, con más fruto y con mucho fruto. Frutos buenos. Exactamente. Y también la higuera es un símbolo de advertencia de los últimos tiempos. Y miren, esto ya lo habíamos estudiado, pero lo vamos a recordar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. Por favor, el delegado de la familia Iturra Polanco, para que me puedan ayudar. Apocalipsis 6, 13. Si lo encontró, por favor. Apocalipsis 6, 3 o 6, 13. 13. Ya, gracias. Dice así: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Vemos acá la analogía de los últimos tiempos, que las estrellas van a caer del cielo como juicio a la tierra. Días atrás escuchaba un personaje público que hablaba acerca de esta pandemia como un castigo apocalíptico. Bíblico, dijo. Un castigo bíblico, exactamente. Y en realidad esto no es nada con lo que se viene. Y oremos para que la gente pueda abrir sus oídos, pueda abrir sus corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Que sean muchos los que puedan estar atentos a la voz del Señor y que puedan escuchar su llamado, porque la verdad que no vienen cosas mejores para el mundo. Estamos viendo hoy día desastres naturales en todas partes. Estamos viendo situaciones catastróficas en muchos países, pero aún así la gente sigue negando a Dios. Sí, y se está dando un fenómeno que gracias al Padre, ¿cierto? Y como nosotros entendemos que Él es el que nos sustenta, como nuestra confianza está en Él, ¿verdad? Pero hay un tema económico, ¿cierto? Un tema de escasez de alimentos, hay un tema también de subida de precios de alimentos, o sea, una crisis económica, no solo en nuestro país, que ahora se está notando, cada semana que pasa como que se nota más, ¿ah? Y uno lo nota, por ejemplo, en mi caso, que yo me gano aquí los bienes en la feria, y veo como menos gente en la feria, menos dinero, y todo está más caro. Mucho más caro y cada vez se va a ir acentuando mucho más. Pero Yahweh nos provee. Amén. Lo importante es que nuestra confianza esté puesta en Dios. Así es. Y no en los hombres. Amén. Porque lamentablemente hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero aún siguen poniendo su confianza en los gobiernos, en las personas de turno, siguen poniendo su confianza en los jefes de empresa, y lamentablemente la Escritura nos dice
que todo hombre es mentiroso, que no va a haber mayor seguridad poniendo su confianza en el hombre. Nuestra confianza debe estar Amén. puesta en Dios, Así es. porque de Él manan todas las cosas buenas para nosotros. Así que sigamos adelante. Recordemos las palabras de Jeremías capítulos atrás, en relación a los 7 versículos que hemos leído del capítulo 24 de Jeremías. Vamos a recordar qué es lo que Jeremías le dijo al pueblo en el capítulo 21, versículos 8 y 9. Vamos a Jeremías capítulo 21, versículos 8 y 9. Alejandro. Capítulo 21 de Jeremías 8 y 9 dice así: Ya este pueblo dirás, así ha dicho Yahweh, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. 9. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Los ciudadanos de Aleluya. Judá y Jerusalén debían tomar una decisión: Así es, creer a Dios, a Yahweh, a su a palabra. través del mensaje del profeta, Así es, o seguir en su autoconvencimiento de seguridad. así es. Tomemos en cuenta el relato de Jeremías. Yahweh iba a mirar con buenos ojos a quienes se rindieran y creyeran al mensaje del Señor por medio del profeta Jeremías. Dios les había enviado al cautiverio para su bien. ¿Y dónde sale eso? Por favor, el delegado de la familia Iturra Polanco, Eso. Jeremías capítulo 24, del 5 al 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos hijos buenos, así, así miraré a los transportadores de Judá, o sea, a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y que serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aleluya. Qué increíble. Gracias, Yahweh. El Señor es muy bueno. Mm, Él prometió velar por ellos y finalmente restaurar a un remanente a su tierra, así es. que su regreso vendría años después, que Yahweh les devolvería su tierra. Al regreso efectuado bajo Esdras y Nehemías queda claro en las palabras finales: y no los arrancaré. Pero obviamente ellos fueron expulsados otra vez de su tierra. Y la referencia aquí es a la restauración durante el reino milenial. Porque si bien es cierto, las Naciones Unidas en mayo de 1948 señaló que Israel era una nación y se cumplió la profecía que decía: ¿nacerá una nación en un día? Sí, Nació. Po. Israel nació en un día. Y esa profecía fue realmente verídica, y a nuestros ojos la historia lo relata de esa manera. Pero a Israel no se le entregó todo su territorio. Israel está hoy día en un lugar muy pequeño, en una porción de tierra muy pequeña, limitada, porque el Padre les había dado un territorio mucho más extenso, y aún de ese territorio muy limitado, porque si usted mira el mapa, Israel es un puntito en relación a todos los demás países. Así es. Y aún así, las naciones que están alrededor, todos los días los están atacando para echarlos de su tierra.
Y vemos aquí que esta profecía que el Señor le está dando a Jeremías es para el reino milenial. Es cuando el Señor le devuelva todo el territorio a su pueblo Israel. Exactamente. Y queda claro cuando nosotros no solamente leemos estos versículos aquí en el libro de Jeremías, sino que vamos a ver que hay una condición para que el Señor les devuelva su tierra, y es que se vuelvan a Él de todo su corazón. Como ofrenda voluntaria, ¿se acuerdan esa vez que leímos que la ofrenda tenía que ser como voluntaria y de corazón? Y nosotros somos una ofrenda voluntaria y de corazón. Si no, no estaría ninguno aquí conectado aprendiendo. Exactamente. La restauración que el Señor hace es completa. Nosotros Amén. éramos un territorio devastado. Habíamos sido tomados cautivos, éramos esclavos del pecado. Pero cuando el Señor vino a nuestras vidas, Él nos rescató, nos dio libertad y nos restauró. Esta tierra que estaba seca y vacía, esta tierra que se había vuelto dura por las situaciones de la vida, hoy día podemos decir en el Señor que tenemos un corazón de carne, que no nos da lo mismo lo que está pasando a nuestro alrededor, que hoy día nos sentimos con el dolor de las personas, que hoy día realmente nuestro corazón anhela que las personas puedan vivir esta paz que nosotros tenemos. Ya hemos estado 2 años con una situación que ni siquiera las películas lo pudieran haber ni que la ficción exacto, no hubiese superado la realidad. La realidad superó la ficción. realidad superó a la ficción. Y en este tiempo el Señor nos ha mantenido, el Señor nos ha tenido cubiertos. Hoy día hay otra pandemia que se va a ver exacerbada y lo vamos a ir viendo, que es producto de esta situación de encierro, de esta situación de que las personas no pueden hacer una vida normal. Exacto. Viene un tema psicológico que es una crisis de salud mental que va a ir en aumento y en escalada tremendamente. Hoy día los niños en nuestro país están siendo medicados de tal manera que esos niños ya no actúan como niños, sino que actúan como zombies, porque terminan medicados para que no moleste al papá o a la mamá porque está trabajando en casa, o termina con una situación de crisis de pánico. Sí. A mí me asombra el amor de Yahweh, ¿cierto? Nosotros entendemos que por la falta de instrucción se alejaron, paganos, en fin, Yahweh decretó todo lo que hemos estado estudiando sobre Judá y Jerusalén. Y en el minuto en que llega a conquistar Nabucodonosor, él aún así manda, ¿verdad?, una salida. O sea, veámoslo a nosotros, pues, o sea, es también para estos tiempos. A ver, los tiempos son difíciles, complicados, pero los que quieran confiar en el hombre, los que se quedaron dentro de los muros de Jerusalén, se murieron todos, ¿verdad? Murieron todos, se comieron entre ellos, fueron sitiados. Y Yahweh le había dicho, los que se entreguen a los caldeos, ¿verdad? A los de Babilonia, vayan, entréguense nomás a ellos, yo los voy a librar, van a vivir. Y no le creyeron. Y aquí estamos viendo el grupo que va saliendo. Por eso cuando Gerardito leía decía, así miraré a los transportados de Judá. Esos transportados fueron los que creyeron a la palabra por Jeremías, que entregó Yahweh, o sea, su palabra, o sea, la escritura, le está diciendo, entréguense. Y si se entregan, van a vivir. Y con todos esos que están relatados aquí, el que iba a ser obviamente, aunque iban a estar cautivos, ¿verdad? Exacto. Él iba a hacer que ellos se enamoraran de él, que conocieran la instrucción, la Torá, y de luego lo iba a restaurar. Y no solamente Jeremías, el Señor le dio esta profecía de restauración,
de los últimos tiempos, sino que vamos a ver a otros profetas que también el Señor les entregó esta misma profecía y que estamos viendo cómo el Señor está restaurando y va a traer una restauración total en el milenio. Amós 9 del 11 al 15, Dati. Amós 9 del 11 al 15. Alejandro, Zacarías 8, 7 y 8. Zacarías 8, 7 y 8. Gerardito, por favor, Zacarías 12 del 8 al 11. Gerardo, Zacarías 12 del 8 al 11. Dati. Ok. Aquí lo tengo. Amós 9, 11 al 11 15. al 15. Amén, dice. En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados, de las ruinas las reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. Yahweh ha hablado y cumplirá estas cosas. 13. Llegará el día, dice Yahweh, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente ahí, en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice Yahweh tu Dios. Amén. Alejandro, Zacarías 8, versículos 7 y 8. Enseguida, mira, lo tengo aquí. Zacarías 8, del versículo 7 al 8, dice así: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Aleluya. Y del mismo capítulo 8, versículos 22 y 23. 22 y 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahweh de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Aleluya. Zacarías 12 del 8 al 11. Gerardito, por favor. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en que aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron en contra de Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rinón en el valle de Megiddo. Amén. Eso va a ser cuando las naciones vayan en contra de Jerusalén, de Israel, y se den cuenta de que el Mesías falso que ellos pusieron oído no era así, y que al que ellos habían rechazado, a quien nosotros conocemos como Jesús, como Yahshua,
el Señor, el Mesías, se van a dar cuenta que realmente Él es el único que les va a librar de esa tremenda circunstancia que van a vivir. Agregar solo una cosita de lo que Daniel leía acerca de que van a, Edom. exactamente, que van a tomar la tierra de... Edom. Léeme esa parte de Tito, por favor. Amén. Pongan atención, por favor, dale. Amós 9, versículo 12. Israel poseerá lo que quede de Edom, y todas las naciones que he llamado a ser mías. Yahweh ha hablado y cumplirá estas cosas. ¿Escucharon? Israel va a poseer Edom. Edom es donde están los asirios por si acá. Acá yo tengo una foto. Bueno, de ahí se las mando para que sepan que al final el territorio de Israel hoy día pelean, ¿cierto? Porque no, porque están los palestinos y ellos quieren ser independientes y quieren funcionar como nación. Y de repente, dentro de los cristianos, ¿cierto? Como que toman parte y no, sí, los palestinos y los judíos opresores. Y entonces van a tener que conversar con Yahweh después, po, porque Yahweh le entrega todo a Israel, todo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Él ama a su pueblo y Él hizo un pacto con Israel y no por haber nosotros creído en Yahshua, ¿cierto? O decir que somos cristianos, Él se va a olvidar del pacto que ha hecho con su pueblo, le va a entregar todo. Y como hoy nosotros somos parte de Israel a través de Yahshua Hamashíach que murió en la cruz del Calvario, fuimos injertados, ¿cierto? En Israel, en el verdadero olivo, también somos coherederos de las promesas. Así de simple. Ay, gracias, Padre. Amén. Y Malaquías 3, del 16 al 18, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Y serán para mí, ¿de quién está hablando? De su pueblo. Así Y es. serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y si nos vamos a Malaquías capítulo 4, del 1 al 6, mire lo que va a pasar en el día de Jehová, en el día de Yahweh. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, Así es. y no les dejará ni raíz ni rama. Pero aquí hay algo importante, que esto habla también de los hijos buenos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, Aleluya. nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué hacen los hijos buenos? Acordarse de la Torá, De las instrucciones. Újale, He aleluya. aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces vemos que el cautiverio babilónico podía haberse convertido fácilmente en la tumba del pueblo de Dios. Exacto. Aunque Judá había caído en apostasía, la comunidad en el exilio y sus descendientes tenían el potencial para un nuevo nacimiento de la Amén. nación. Así es. ¿Y esto debido a qué? A la condición que el Señor les iba a poner. Yo Cierto. les daré para que me conozcan, y yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios,
porque se volverán a mí de todo su corazón. Aleluya. ¿Cuál es la condición de los higos buenos? El que se han vuelto al Señor de todo su corazón. Aleluya. Entonces, por medio de los escritos de Jeremías, Daniel, al leer las profecías, oró fervientemente a Yahweh, porque este libro va en relación a lo que estudiamos en el libro de Daniel, Así es. para que éstas se cumplieran. Mire, ¿qué pasó? Vamos a recordar las palabras de Daniel. Cautivo por Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Exacto, en el capítulo 9. Vamos a Daniel capítulo 9. Ahora entiendo. Daniel capítulo 9. Vamos todos allá al libro de Daniel capítulo 9. Y miren, pongan atención a esta oración. Es mucho más extensa, es todo el capítulo 9, pero nosotros vamos a leer solamente los primeros 11 versículos, para que veamos que la escritura es maravillosa. La escritura es ayer, hoy y siempre. Lo que él dice fue, es y será. No necesitamos, después de todos estos años que llevamos juntos estudiando y ustedes han sido testigos, no necesitamos un libro anexo. Si la escritura se interpreta por sí misma, el tema es que hay que tener, ¿cierto?, el anhelo de estudiar y de aprender. Vamos al libro de Daniel 9 del 1 al 11. Miren, veamos la oración de Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Alejandro, del 7 al 11. Tuya es, Yahweh, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Había leído Deuteronomio. Exactamente. Si en el principio Así es. y en todo el ministerio de Jesús con sus apóstoles, lo que las escrituras que ellos señalan en el Nuevo Testamento, cuando Pablo, cuando Pedro, cuando Juan, cuando el Señor Jesucristo se refiere a las escrituras, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, a los profetas Jeremías, Isaías,
los salmos, a eso se está refiriendo, al Antiguo Testamento, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito mucho después que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, les estaba diciendo, oiga, ponga atención a lo que dice desde el Génesis hasta Malaquías, porque en esas escrituras ustedes van a encontrarme a mí, van a encontrar que los profetas, que los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hablan acerca de mi venida, de mi sacrificio, hablan acerca de mi restauración a mi pueblo Israel. Es por eso que usted en ninguna parte de la Escritura o en el Nuevo Testamento va a encontrar diciendo a Yahshua, a sus discípulos, no sigan las instrucciones de Yahweh, no cumplan sus mandamientos. Eso no lo dice en ninguna parte. Porque aquí es claro, porque el pueblo cierto falló, justamente por no seguir las instrucciones, los 10 mandamientos que el Padre había dejado establecidos. Entonces difícilmente Yahshua iba a borrar lo que él es en esencia, que es la palabra misma. Amén. Durante el ministerio de Ezequiel, ustedes lo pueden leer en el capítulo 2 y 3, vemos cómo Dios guardó la antorcha de la verdad ardiendo durante todo el cautiverio, y el remanente aceptaría la gracia de Dios, de Yahweh, y renovaría su relación de pacto. Y vamos a terminar con esta parte de los higos buenos, con la lectura de Ezequiel 36, del 24 al 28. Gerardito, por favor. Ezequiel 36, del 24 al 28. Ezequiel 36, del 24 al 28. Sí, amén. Y yo os tomaré a las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Amén. Ezequiel, asimismo como Jeremías, se dio cuenta de que Israel necesitaba algo más que un nuevo comienzo. Para evitar volver a cometer los mismos errores, ellos necesitaban un nuevo corazón. Y Dios tenía que efectuar una cirugía radical en el corazón de su pueblo, darles un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y los nuevos nacimientos que somos nosotros, los nuevos nacidos a través de Jesucristo, hoy día podemos decir que esa transformación, esa cirugía radical se efectuó en nuestras vidas. Amén. A través de su Espíritu Santo. Así es, gracias Yahweh. Y hoy día podemos decir gracias, Señor, porque estamos dentro de la cesta de los higos buenos. Amén. Y vamos a ver las características de los higos malos. Vamos a Jeremías capítulo 24, del versículo 8 al 10. Alejandro, Jeremías 24, del 8 al 10. del 8 al 10, dice así.
Y como los higos malos que de malo no se pueden comer, así ha dicho Yahweh, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Los higos malos representan al rey Sedequías y aquellos que permanecieron en Jerusalén y finalmente acabaron yéndose a Egipto y desafiando así la palabra del Señor. El Señor les había dicho a Así través es. de Jeremías en el capítulo Dos caminos le dijo. dos caminos, exacto. Los que se queden aquí van a morir, van a sufrir pestilencia porque están confiando en los muros, en su propia fuerza. Por eso estoy parafraseando. Y la segunda, los que se entreguen voluntariamente a los de Nabucodonosor, ¿verdad? Los caldeos, van a vivir. ¿Y sabes lo que pasa? Que la historia universal corrobora las palabras, las profecías Aleluya. del libro de Jeremías. Y todas las profecías acerca de Judá y Jerusalén. Y una vez más podemos ver que las palabras de nuestro Dios dichas por la boca de los profetas son fieles y verdaderas. Así es. Y vamos a decir nuevamente, la Biblia tenía la razón. Y después de esto, podemos ver que no solamente el Señor hace una separación de la cesta con higos buenos y la cesta con higos malos, sino que también la Biblia nos habla de otras separaciones, del trigo y de la paja, la cizaña, de la oveja y de los carneros. Nuestro Dios es justo y Él dará recompensas a quienes sean fieles hasta el final, y también recibirán castigo a aquellos que se rebelen contra el evangelio de nuestro Dios. Y para terminar, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27. Incluso dice que los cobardes no herederan el reino de los cielos. O sea, no hay que tener miedo, hay que seguir adelante, ¿no? Exactamente. Ser valiente, que nos dé la valentía. 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Salmos 62 del 11 al 12. Salmos 62 del 11 al 12 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Por lo tanto, sigamos adelante, sigamos, como dice el himno, firmes y adelantes, Huestes de la fe, sin temor alguno, que Yahshua nos ve. Exactamente, que Amén. Jesús nos ve. Así es. Así que vamos todos firmes, porque la promesa del premio del galardón a las 7 iglesias era, al terminar, lo mismo, decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Y en todas, si ustedes se dan cuenta y la empiezan a leer todas desde el capítulo 1 al 3, van a ver que dice en los versículos finales a las iglesias, en el mensaje dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere.
Y es porque no vencemos por nuestras fuerzas, hermanos. Si no estuviera el Espíritu Santo morando en nosotros y animándonos cada día, el Espíritu Santo no nos estuviera cada día redarguyendo nuestra vida, no estaríamos hoy día ni siquiera conectados. Pero es su poder el que mora en nosotros, que es Dios mismo, alentándonos a cada uno de nosotros a seguir adelante. Sigamos adelante. Estamos en la cesta de los higos buenos. Por lo tanto, tenemos que seguir dando frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor les bendiga. Ha sido la clase de hoy.